Muy buenos días. La presente exposición tiene un título bastante particular. Dice: la transmisión de la fe, la importancia del otro. Me inspiró esta conferencia un hecho un poco anecdótico. Hace algunos años un hombre muy de Dios, ya muerto, puedo decir el nombre, el cardenal Carlos Oviedo. Y este arzobispo, me acuerdo que en una reunión estábamos y habían unas personas, había una persona en particular, y él hizo un comentario que a mí nunca se me olvidó. Dijo: es tan católico que es insoportable. Él dijo: él es tan católico que hace de la fe algo insoportable. O sea, la transmisión que hacía ese hombre de fe era insoportable para vivir la fe. Por eso hoy día el título se llama La transmisión de la fe, la importancia del otro, porque yo quiero hacer un modesto aporte desde lo que estudié, que es la teología pastoral, la teología aplicada, comprendiendo que evidentemente no soy un comunicador, no soy periodista y por lo tanto no soy experto en esa materia, pero sí creo que se puede contribuir modestamente con algunos elementos. Con este presupuesto, esta conferencia tendrá como hilo conductor la transmisión de la fe, o sea, el traspaso de la fe, la comunicación de la fe, que evidentemente nos llevará a descubrir cuál es la realidad actual en donde debemos transmitir esta fe y por sobre todo tener en consideración al receptor. Esta conferencia estará ordenada en 3 puntos. Lo primero, que refiere a una escueta presentación de los rasgos de esta cultura, es decir, dónde estamos situados. Lo segundo, que refiere más bien a un sustrato básico que yo he denominado una transmisión sustentable de la fe. No solo una transmisión de la fe, sino sustentable, es decir, que se sostenga en el tiempo. Y finalmente, algunas pistas que nos pueden orientar a la transmisión de la fe en este mundo plural. Parto. Aspectos de la cultura actual. Si queremos hablar sobre la fe y particularmente sobre la transmisión, es muy importante hacernos cargo de los gozos, las esperanzas, las preocupaciones del hombre actual. La Gaudium Spes en el número 1 en este sentido es bastante explícita. Nosotros conocemos los gozos, las esperanzas de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo los pobres y los afligidos, son también el gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no nos interpele. Entonces, cuando hablamos del mundo y de los hombres, en cierto aspecto no es algo distinto que hablar de los cristianos. Pero paradójicamente, nosotros tenemos que hacernos cargo también de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos mundo, pero no somos del mundo. Como se señala, la diferencia está en que el anuncio del reino de Dios que hacemos aporta al mundo una novedad salvífica. El reino es para el mundo y la iglesia sirve a ambos para que el mundo se salve. No es contra, no es sobre, no es en paralelo, sino en el mundo es donde debemos cumplir nuestra misión. Por ello no resulta plausible siquiera pensar en la transmisión de la fe si no conocemos al que se lo debemos comunicar. Así entendido, adentrarnos a las profundidades de la cultura que cobija al hombre este tiempo es condición de posibilidad para la nueva evangelización. Sin más introducir, me meto en algunos rasgos, uno podría citar tanto, ¿cierto? Pero algunos rasgos de nuestro tiempo que parecen indicar de este posmodernismo o transmodernismo, según algunos sociólogos recientes, que nos indican pistas y que para nosotros son paradojales. En primer lugar, es una época marcada por la visibilidad. Algunos rasgos de esto emergen rápidamente. La honda preocupación por la salud y por el culto al cuerpo. Nuestra ciudad está plagada de gimnasios. La obsesión por el éxito numérico y visible como sinónimo de realización también en la iglesia. A uno le preguntan cómo salió si le preguntan cuántos fueron. Incluso pareciera ser el índice. También nosotros nos damos cuenta de que hay una asimilación del desarrollo económico como sinónimo de felicidad verdadera, cosa que nosotros en nuestro país constatamos empíricamente que no es cierto. También una preocupación ecológica que superpone la creación del hombre invirtiendo el orden, se superpone la creación del hombre invirtiendo el orden dado por Dios. Lo paradojal es que todos estos temas nosotros los abordamos desde la fe. Nosotros
abordamos el mismo tema desde relatos distintos. Por ejemplo, que el cuerpo humano es santuario de Dios y hemos de dignificarlo. También que nosotros creemos en la eficacia, es cierto, pero en la eficacia mistérica, que no niega la numérica, pero es mucho más importante, la supera. Nosotros sabemos que el desarrollo económico es importante, pero si no tiene la persona en su corazón, se vuelve contra el hombre. En fin, para el cristiano la cuestión ecológica está en la esencia de su fe, porque hemos de hacernos cargo de la casa común, pero comprendiendo que ella está al servicio de la criatura más eximia, el hombre. En fin, no estamos tan lejos de los temas, sí en los relatos. Segundo rasgo que me gustaría acentuar, el cristianismo light. Hoy día vivimos rodeados de innumerables informaciones erróneas referidas al hombre, que encuentran fácilmente asidero en nuestra cultura. Quizás porque las respuestas satisfacen la inmediatez exigida hoy o porque la fatiga propia del buscador de la verdad parece ser un precio demasiado caro. En esta línea, entre los mismos cristianos, todo lo anterior no necesariamente conlleva la negación de Jesucristo, la verdad sobre el hombre y su sentido, sino la combinación de esto con otros pensamientos y reflexiones. Ser cristiano hoy día para algunos se hace compatible con creer en las supersticiones, en experiencias esotéricas, asimilar una antropología fragmentada y constructivista, totalmente ajena a la antropología cristiana, una hermenéutica antojadiza de la fe, es decir, interpretar la fe como un traje individual. También hay un debilitamiento de la capacidad del anuncio porque lo diluimos para ser agradables a los demás. Es interesante en el mundo juvenil cómo esto a la larga pasa la cuenta, en un lenguaje más chileno, porque un lenguaje diluido se transforma en un lenguaje repelido, porque no le hace sentido al hombre de nuestro tiempo. Tercer rasgo que me gustaría acentuar, la nostalgia de felicidad. La dificultad estriba en que muchas veces se busca la felicidad en los lugares equivocados. La insatisfacción que produce el bienestar querido, el éxito anhelado, los aplausos mendigados, la aprobación de las masas, parecen indicarnos que el problema no está en la nostalgia, sino que buscamos en lugares erróneos. Me pregunto, desde nuestra fe, ¿existe algo más cristiano que la felicidad? Si los mismos evangelios son buena noticia, apuntan a que esta alegría no es desechable a las de las bienaventuranzas. Nuevamente coincidimos en los temas, somos disonantes en el relato. 4. El ídolo de la libertad. Hay una suerte de canonización de un concepto de libertad asociada al no compromiso, al individualismo, a una vida sin otro referente que la propia voluntad. Quizás una libertad narcisa. Romano Guardini al respecto decía que quien quiera ser libre es necesario que rompa la opresión de la masa para vincularse. Los creyentes, en efecto, anunciamos que el acontecimiento de la fe nos libera comprometiéndonos, vinculándonos, invitándonos a optar y asumir caminos, a ser personas. La libertad pasa por el otro, no es excluyente del otro. 5. El prejuicio contra la Iglesia. En lo que se refiere a nosotros se percibe a la Iglesia como una institución rígida, juzgadora, poco comprensiva, que cercena la libertad de sus miembros. Para otros, la Iglesia está fuera del tiempo y del espacio, habla un lenguaje incomprensible y pide cosas que estarían alejadas de toda racionalidad. En palabras textuales de un joven ayer, una locura. Paradojalmente, la comunidad de los discípulos, es decir, nosotros, la Iglesia, encuentra su vitalidad en la misericordia entrañable, lejos de ser juzgadora. También anuncia y regala el perdón como un principio de vida. Y también ella actúa no contra el hombre, sino a su favor. Busca la mayor realización de todos los hombres. Es parte de nuestra misión. 6. La soledad creciente. Mientras crecen los medios para vincularse, Facebook, Twitter, etc., crece casi en la misma proporción la sensación de soledad. Y por qué no decirlo, de orfandad entre los mismos sujetos comunicados. Las tribus urbanas, las asociaciones inspiradas en las más diversas causas, proliferan como un espacio donde la idea une, pero donde la comunidad adquiere una especial valoración. Nosotros de la Iglesia
también proclamamos la importancia de la comunidad, del vínculo, de relacionarnos con otros como principios articuladores de una verdadera plenitud humana. Estos puntos, por enunciar algunos, nos indican que vivimos un cambio de época importante. Quizás no somos capaces de percibirlo en su profundidad. Y las novedades reclaman un nuevo modo de hablar y de actuar. Y por qué no decirlo, una justa reivindicación del ser persona como sujeto relacional, que valora al otro y que se reconoce con el otro en su peregrinar humano. Reivindicar a la persona como un ser religioso y por tanto en relación resulta una urgencia y una clave para realizar una auténtica y eficaz transmisión de la fe. Punto 2. ¿Cómo podemos hacer una transmisión de la fe sustentable? ¿Cómo podemos enfrentar estos nuevos paradigmas culturales? ¿Cómo es eficaz hablar y transmitir la fe en una cultura tan rígida, tan rígida, y digo rígida porque parece flexible, pero es rigidísima, crítica y agitada? ¿Hay espacio para el acontecimiento cristiano en el tiempo en que vivimos? El cambio cultural nos puede sumergir en una perplejidad que paraliza. La tendencia natural puede ser llevarnos a refugiarnos, es decir, armar pequeños guetos, tentación muy presente en nuestros días. Sin embargo, lejos de todo refugio, creo que nuestra actitud ha de ser muy por el contrario proactiva, marcada por una identidad clara, por una antropología de sentido y por una fe existencial, y por sobre todo por la esperanza cristiana. Me atrevo a hacer una acentuación en 4 puntos que a mi parecer son claves para una transmisión de la fe sustentable. Lo primero, identidad cristiana. La quinta conferencia de Aparecida nos ilustra este tema. La tarea de la transmisión de la fe, señala, no depende tanto de grandes programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos, renovados por su fe y por tanto en su ardor, que encarnen dicha tradición y novedad como discípulos de Cristo y misioneros de su reino, protagonistas de vida nueva para una América Latina que quiere reconocerse con la luz y la fuerza del Espíritu. La misma conferencia nos aportó en este camino al subrayar que el creyente es discípulo de Cristo, un seguidor en camino que tiene una identidad clara y distinta. Justamente eso es lo que permite relacionarnos y aportar a nuestra cultura, que hoy más que nunca reclama de la fe, aunque sea implícitamente. Existe una tentación permanente que por ser amistosos con la cultura, diluimos nuestra fe y no tenemos una identidad clara. Hoy día muchas veces ser cristiano y ser no cristiano no ve uno las diferencias, y eso tiene que ver con una pérdida de identidad de nuestra tarea y de nuestra misión. Muchas veces en prácticas pastorales no se diferencia lo que hace una ONG de lo que hace una parroquia. No se diferencia lo que hace una ONG de lo que hace un grupo de jóvenes. ¿Qué es lo propio, lo específico? ¿De qué manera nosotros abordamos las mismas problemáticas desde nuestra fe? Sin identidad cristiana es imposible que nosotros podamos contribuir eficazmente a la cultura queriendo transmitir la fe. El otro día, conversando con un párroco, me decía, mira, lo importante es que la gente venga a la iglesia. Entonces organizó una fiesta dentro del templo. Yo pienso, ¿qué más incoherente que transformar el templo en un lugar donde se hace una fiesta bailable? Donde el lugar de lo sagrado pierde el sentido de lo sagrado. No es un problema de rigidez litúrgica, es un problema de identidad. Es confusión. Es que se mimetiza la identidad de la iglesia con la identidad de la cultura. No es que el templo sirva para celebrar, sino que el templo se transforma en una discoteca. Hay un tema ahí que es permanente tensión en nuestra acción pastoral y que tenemos la tentación permanente de congraciarnos con la cultura sin hacer los debidos matices que exige una evangelización rigurosa y no una evangelización complaciente. La identidad es clave. Si no somos cristianos
convencidos, es altamente probable que nuestra evangelización se vuelva contra nosotros. Lo segundo es, para que sea sustentable, una antropología desde Cristo. Es decir, una comprensión del hombre desde Jesucristo. Nosotros no comprendemos el hombre a medida que se va construyendo en la época, en la medida que se va formando, configurando, en la medida que va recibiendo nuevos insumos que lo van transformando, mutando. Nosotros tenemos un dato revelado y tenemos al perfecto hombre. Nosotros es parte de nuestra fe. Por lo tanto, cuando uno dice, yo le estoy hablando al hombre de este tiempo, uno tiene que saber que tiene una antropología, una forma de comprender al hombre, quién es el hombre, que nos permite dialogar con la cultura. Si uno tranza en esto, uno está transando en lo medular. ¿Podemos evangelizar sin una comprensión del hombre conforme a la antropología cristiana? Claramente que no. Claramente que no. Por ejemplo, el tema de la ideología de género, hoy tan presente, y que nosotros no nos damos cuenta, mutamos nuestros lenguajes, mutamos nuestras formas de hablar, sin darnos cuenta de que es una ideología que penetra la capilaridad misma de la vida cristiana y escondida. Y así podríamos ver otras múltiples formas de expresión donde la antropología no está presente, una antropología cristiana, personas formadas que comprendan qué significa el hombre. Nosotros lo comprendemos, pero la complacencia con la cultura a veces nos pasa la cuenta. Tercero, entender la fe como un acontecimiento. A mí me parece que esto es medular. El Papa Benedicto XVI trabajó largamente este tema y está presente en muchos documentos. Entender la fe no como creencia, sino como un acontecimiento. No quiere decir que no creamos, pero significa que es mucho más de lo que creemos. La fe acontece en nuestra vida y la transforma. Es un hecho que cambia la vida. Nos encontramos con un alguien que le da sentido a nuestra historia. Cuando nosotros comprendemos la fe como un acontecimiento, nosotros no estamos entregando verdades solamente, sino que estamos entregando algo que comprende toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Por eso supone también cambiar nuestra falsa conciencia de ser dueños de nosotros mismos y llegar al conocimiento claro que pertenecemos totalmente a Cristo, a un otro. Y por lo tanto que esa fe es una experiencia de encuentro con Dios, una experiencia de encuentro con los demás, y eso se transmite. Yo pongo el ejemplo, el otro día el Papa Francisco se bajó del Papamóvil, saludó a una persona enferma, no hizo nada más, pero es un acontecimiento de fe. Va más que 20.000 discursos. Eso lo identifica el mundo como un acontecimiento de fe, porque ahí la fe está aconteciendo, no hay palabras, hay gestos. Ocurre algo que está transformando y que le hace sentido a la humanidad, no solamente nos hace sentido a nosotros los cristianos, le hace sentido a la humanidad porque la humanidad reclama a Cristo y ahí ve el hecho de la presencia viva a través de gestos, a través de palabras. Cuarto punto, toda esta temática exige de nosotros también el realismo de la esperanza. Esta denominación que parece nueva, pero no lo es, está muy marcada por la Gaudium Spes, que significa afrontar la realidad y entrar en la realidad de nuestro tiempo con un espíritu esperanzado, con una actitud esperanzada. Eso significa soslayar la fragilidad del hombre, soslayar la miseria, el pecado, la soledad, el abandono, tantas realidades que nos cuesta asumir, no. Pero nosotros desde la fe podemos comprender que esa realidad no es la realidad última y por lo tanto nosotros no afrontamos la realidad derrotados, sino que afrontamos la realidad siempre abriendo nuevos horizontes de esperanza, que no es un positivismo humano, una actitud positiva desde el punto de vista humano, sino que un sentido de búsqueda de Dios. Por lo tanto, el realismo de la esperanza supone que somos guiados por la fe y somos guiados para comprender la realidad no derrotados, sino comprender la realidad como una oportunidad para transmitir nuestra fe. El realismo de la esperanza, hace algunos años, pongo un ejemplo, hace algunos años estuve en Rimini, un encuentro que seguramente muchos de los que están acá habrán participado, quizás
personalmente un acontecimiento de fe extraordinario que lo hace un movimiento que se llama Comunión y Liberación, movimiento nacido en Italia, y me acuerdo que en ese encuentro había un sacerdote que estaba conversando, era capellán de universidades, entonces era un capellán de una universidad laica de Madrid. Entonces me contaba, me decía, mire, nosotros al principio teníamos una oficina, y teníamos un lugar para atender y teníamos una capilla. Primero nos quitaron la capilla, después me quitaron la oficina. Después dijo, bueno, ¿dónde? Entonces empezó a atender en el subterráneo a los cristianos de esa universidad, en el subterráneo, que era donde trabajaban, donde guardaban las cosas, los que barrían, los que limpiaban. Hasta que también le habían quitado eso. Luego atendía y se relacionaba con la gente en los pasillos. Yo inmediatamente le dije, ¡qué drama! Y él me dijo, pero padre, es una oportunidad. Realismo de esperanza. Es una oportunidad. Yo hace creo que 2 o 3 semanas le escribí de nuevo al padre Mario, le escribí y me contaba de su evangelización en el pasillo. Y me decía, mire, hoy día conozco mucho más gente cristiana en esta universidad que hace 5 años. El realismo de la esperanza. Uno está en la realidad, pero no sabe que la realidad la puede cambiar. No estamos derrotados. Estamos movidos por la gracia que nos convence y nos anima. Punto tercero. ¿Cómo podemos transmitir la fe con realismo de la esperanza? ¿Cómo ser transmisores de este acontecimiento en nuestra cultura que tiene una comprensión del hombre fragmentaria y donde la desesperanza, la privatización de la fe parecen ser criterios dominantes? Propongo algunos puntos que pueden ser valiosos para comprender esta tarea. Punto 1. Ir a lo esencial. Ir a lo esencial. Cuando hablamos de la fe es importante ir a lo esencial. El gran amor de Dios que ha muerto y resucitado por nosotros, que nos enseña un modo de vida que pasa por el crisol de la cruz, pero que tiene su plenitud en el modo de vida de Cristo, en Cristo, y que trasciende esta vida. Tenemos que romper el esquema de quienes quieren quitar la fuerza al cristianismo, de los que reducen la fe a la pura moral, de los que hacen de la fe un instrumento para sus ideologías, de los que hacen de la fe un traje a la medida, de los que hacen de la fe una doctrina sin vida. Pero para ello es esencial saber lo que queremos anunciar. Volvemos a lo anterior, tener claridad de quién somos y de qué humanidad estamos hablando. Y particularmente en nuestro tiempo, conociendo los rasgos del otro, hemos de acentuar que el cristianismo no es un cúmulo de prohibiciones, ni tampoco un traje a la medida, sino que es un camino de felicidad que compromete a todo el hombre. Leyendo en estos días a una autora que a su vez contaba una anécdota sobre la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en la Jornada Mundial de las Familias. Y ella relataba que un periodista había preguntado al Papa por qué en esa visita no había hablado de ninguno de los temas complicados. Entiéndase uniones del mismo sexo, entiéndase la crisis familiar, entiéndase otras problemáticas que estaba viviendo España en ese momento. El Papa someramente le dijo así: es que en tan poco tiempo lo importante era ir a lo esencial. Lo importante era ir a lo esencial. En efecto, muchas veces, y parto por nosotros los sacerdotes, muchas veces nos perdemos. ¿Cuántas prédicas eternas? Eternas. ¿No les ha pasado a ustedes? Prédicas eternas. Y donde pareciera que la prédica es lo más importante de la misa. O catequesis insoportables. Insoportables, ladrillos. Y donde a veces nosotros creemos que evangelizamos por la cantidad de cosas que decimos y por la cantidad de cosas que hacemos. Y se nos pierde lo esencial. Se nos pierde aquello que es fundamental en una cultura donde perdió lo fundamental. Por lo tanto, tenemos que recuperar lo fundamental. Hace 50 años, un obispo chileno, don Manuel Larraín, decía, en esta cultura, hace el año 63, decía,
En esta cultura no hay dónde echarle agua para el bautizo. Tenía esa percepción un poco negativa, a mi parecer. Esta cultura tiene muchos lugares para donde echar el agua para el bautizo, pero hay que bautizarla. Y el bautizo hay que hacerlo desde lo esencial. Si no, nos perdemos. Lo segundo, la búsqueda de la verdad es un patrimonio común. Hay personas que tienen una fuerte identidad cristiana y a pesar de ello no logran convencer a nadie. No podemos negar que hoy por hoy al que muestra demasiado ser poseedor de la verdad no lo acepta nadie. El rechazo a los grandes relatos es propio del posmodernismo y a los portadores de la verdad, ciertamente. Las razones son muchas, no nos podemos detener en esto. Pero a mí me ayudó mucho leer el encuentro que tuvo el Papa con sus exalumnos, el Papa Benedicto, en septiembre recién pasado, donde él señala lo siguiente: es la verdad la que nos posee, es algo vivo. Y continúa, debemos aprender de nuevo que no tenemos la verdad. No podemos decir tengo la verdad. Sí que la verdad ha venido hacia nosotros, Cristo, y nos impulsa. Debemos aprender a dejarnos llevar por ella, a dejarnos conducir por ella. Esto llevado a un lenguaje más sencillo, supone que hemos de tener una actitud humilde como creyentes e invitar a otros a la búsqueda común y rigurosa de la verdad. Un camino para la adecuada transmisión de la fe, especialmente en las aulas universitarias, es esta invitación a que juntos con otros podamos realizar este camino, sabiendo que la verdad nos posee y que debemos hacerla emerger. Quien busca la verdad se encontrará con Cristo. Tercero, la apertura al otro. Al que busca la verdad, necesariamente y auténticamente tiene que estar dispuesto a aprender del otro. El distinto es una escuela y un camino. Todo otro es una oportunidad para seguir avanzando en esta búsqueda. En definitiva, se trata de ponernos a caminar junto con otro. Ciertamente yo puedo darle mucho si tengo la fe. Es un don para transmitirlo. Pero los otros también pueden enseñarme mucho. Puedo aprender de los otros. Puedo escuchar a los otros. Y ciertamente trazos de la bondad, de la belleza y del amor de Dios también están presentes en los otros. Por tanto, no solo debemos transmitir la verdad que con la gracia divina hemos recibido con la fe, sino que estamos llamados a profundizar continuamente en ella y a buscarla allí donde puede encontrarse. 4. La humildad. Hoy día transmitir la fe catedráticamente resulta ineficaz. Es cierto que un grupo selecto acoge bien esta forma de evangelizar e incluso se ciegan pensando que este es el modo de hacerlo rememorando la época de la cristiandad. Sinceramente creo que este método no es eficaz y quizás nunca lo fue. Factores culturales hacían que pareciera serlo, pero en la práctica la descristianización de hoy se debe en parte a que esa forma de transmitir la fe fracasó estruendosamente. El Evangelio es un camino de esperanza atractivo que conquista por su fuerza, por su verdad, por su radicalidad, porque es esencialmente humano y divino, pero distancia cuando el anuncio está teñido de los no y del juicio. La fe deja de ser atractiva cuando se percibe como inquisitiva. Recuerdo nosotros aquí en Santiago había un sacerdote español, un hombre extraordinario, un hombre muy bueno. Y uno diría que hacía lo mismo que hacemos todos. ¿Qué hacía la distinción? Que era capaz de escuchar. Y era capaz de empatizar con cualquiera. En la universidad, era capellán de la universidad, en el campus San Joaquín. Era amigo de las personas más extrañas, más ajenas a la iglesia, Pero porque de alguna u otra manera su forma de relacionarse tremendamente humilde, hacía que fuera empático, porque le hacía sentido lo que él decía. Quinto, tomar en serio las necesidades y los deseos de los demás. Es necesario preguntarnos, ¿por qué tal o cual ideología o idea peregrina o forma de vida, a veces aberrante, atrae a tanta gente? Ordinariamente esto ocurre porque estas ideologías o formas de vida evidencian deseos y necesidades que están en lo más hondo de los hombres de este tiempo.
La teoría de la reencarnación, por ejemplo, manifiesta la esperanza de la otra vida. Los indignados extreman el legítimo deseo de justicia. Las tribus urbanas ofrecen solidaridad, etc. Frente a estos y otros temas que evidencian preocupaciones serias y legítimas, la fe ofrece propuestas y relatos profundos, alentadores y llenos de sentido. Nos dice que todos los hombres somos hermanos, mientras miembros de una comunidad en camino, que peregrina hacia la vida eterna y que hace propia la preocupación de la casa común que obra de Dios. Nunca estamos solos. Cuando hablamos con Dios en la oración, no nos distanciamos de los demás, sino que nos unimos a quien nos quiere en este mundo y quien nos ha preparado a todos para una vida eterna y feliz. En último término, con respecto a esto, las inquietudes de los demás tienen algo del reclamo de Dios. Algo del reclamo de Dios, por muy aberrantes que nos parezcan. Y quizás un ejercicio enorme para transmitir la fe es entender por qué le hace sentido a esa persona eso que me parece tan, pero tan equívoco. Hablar el lenguaje claro para el otro, no para uno. Esto es muy importante. Vivimos en una época, y creo que, vuelvo a la crítica, soy sacerdote, por lo tanto me critico a mí mismo, donde nosotros hablamos en un lenguaje que nos entendemos nosotros mismos. Pongo un ejemplo. El otro día invité, previo a Semana Santa, a la liturgia penitencial. A la salida, el 90% de los jóvenes, yo creo, no sé si el 90%, pero varios, me dicen, padre, ¿qué es eso? Al día siguiente dije, el día miércoles van a haber confesiones el día martes van a haber confesiones para todos. Todos entendieron. Todos entendieron. Es decir, hay un tema del lenguaje que a nosotros nos parece evidente, pero no es evidente. Y el ejercicio no tenemos que pedírselo a la masa, tenemos que hacerlo nosotros. Si queremos que el otro nos entienda, tenemos que ponernos en el lugar del otro. Es indispensable. Si no somos capaces de entrar en las temáticas del hombre de nuestro tiempo y en sus categorías, no deslavando la riqueza de nuestro lenguaje, pero buscando puentes que le hagan sentido, nosotros hablamos, pero nadie nos entiende. Yo le pregunto muchas veces a los jóvenes, por comentario, oye, ¿cómo te fue la misa el domingo que dijo el padre? No tuve idea, padre. Me desconecté a los 30 segundos, me desconecté al minuto. ¿Por qué nos pasa eso? Porque el joven no está dispuesto a escuchar, si está escuchando 1h20 una clase y está tomando apuntes, tiene capacidad de concentrarse. Es cierto, hoy día creo que la capacidad de concentración es menor, pero tiene que ver con el lenguaje, con que nosotros nos hablamos en vez de hablarle. Nos hablamos y yo me entiendo, en vez de hacer el feedback de decir, ¿me entiende? Si esto que estoy diciendo es comprensible, es comprendido. No es un tema de lavar el depósito de la fe, es un tema de entender que el depósito de la fe tiene que ser adecuado a la persona. Cirilo y Metodio, 1000 años atrás, los del lenguaje cirílico hicieron eso. Dijeron, ¿cómo podemos hacer que estos pueblos entiendan nuestra fe? Y tradujeron la Sagrada Escritura, inventaron un alfabeto para que esos pueblos pudieran entender el Evangelio. Nosotros tenemos que inventar alfabetos para que ser entendidos en nuestro tiempo y no parecer un grupo que se reduce y se refugia, sino un grupo que evangeliza. Las categorías culturales nos sirven siempre que cuidamos, o sea, es evidente que se cuida el depósito de la fe. Ya terminaré con eso, con una cita del Papa Juan XXIII. Finalmente, el lenguaje de los signos. Buena parte de la comunicación humana ocurre en forma no verbal. Esto tiene una prueba irrefutable en los mismos evangelios. En efecto, la figura de Jesucristo cautivó con sus palabras y con su vida. Pero los escritores sagrados concitaron más su vida que sus palabras. Si nosotros vamos a los evangelios, los escritores sagrados quedaron deslumbrados por la vida de Cristo, por el acontecimiento de Cristo. Describen los detalles, porque hay una vida que conquista, marcada por gestos, por silencios, marcada por una serie de elementos que transmiten el reino de Dios. El lenguaje de los signos y de los gestos es un lenguaje que hoy día tiene más vigencia que nunca. Volvemos al Papa Francisco,
creo que todos somos testigos. Yo creo que si le pregunto a la mayoría de los que están acá, seguramente alguno se podrá acordar de una frase del Papa, 2 frases del Papa, pero todo el mundo sabe lo que el Papa ha hecho. Que el Papa salió fuera de la iglesia de Santa Ana y saludaba a la gente, que el Papa se preocupó de ir a pagar el hotel antes cuando fue elegido Papa, que el Papa pidió la bendición, que el Papa se bajó en la plaza de San Pedro a saludar a un enfermo o a saludar a una señora, que el Papa recibió una camiseta. Todos nos acordamos de eso, gestos. Pocos nos acordamos de palabras. Si a nosotros nos pasa eso, ¿cuánto más le pasa a la gente común y corriente que a lo mejor no tiene tanto contacto con la fe, pero que en los gestos percibe el Evangelio? En conclusión, si queremos, podríamos hablar mucho más, ¿cierto? Si queremos ser eficaces transmisores de la fe, hemos de amar el mundo y mirarlo con esperanza. Pero también tenemos el desafío de encontrar revestimientos comprensibles para que el hombre de este tiempo le encuentre sentido a la fe. Esto no es nuevo en la historia, ya lo dije, Cirilo y Metodio, pero antes de ellos el mismo Pablo de Tarso, que fue al Areópago de Atenas y pensó, ¿cómo me van a entender? ¿Cómo me van a entender los griegos? Y les habló del Dios desconocido. Eso que hace Pablo y que hoy día llamamos inculturación, es un ejercicio permanente de nuestra vida. Sin eso no vamos a ser entendidos. El Papa Juan XXIII, al inaugurar el Concilio Vaticano II, señaló: una cosa es la sustancia, o sea, la verdad de la antigua doctrina del depósito de la fe, y otra es la formulación o su revestimiento. Él se hace cargo del problema, a mi juicio no resuelto, de cómo transmitir la fe. Tenemos un enorme desafío, el de comunicar el acontecimiento cristiano sin fragmentaciones, en toda su integralidad, sabiendo que nuestra prioridad ha de estar tanto en la formación de nuestra identidad cristiana, en la solidez de lo que creemos, como en la flexibilidad de los modos, de tal forma que estos modos nos ayuden a que lo esencial pueda llegar al destinatario. No puedo terminar sin recordar que la universidad y las universidades para todos nosotros son un precioso laboratorio donde nosotros podemos contribuir a la evangelización en la sociedad y en la cultura. Porque lo que acontece en la universidad es lo que va a acontecer después en la sociedad. En la universidad es el en el lenguaje juvenil chileno, es el anticipo de lo que va a ocurrir en 10 años más en nuestra cultura. Luego, si nosotros estamos atentos a los signos de nuestras universidades, de la academia, ciertamente vamos a ir dando propuestas y no tristes respuestas que llegan tarde frente a las problemáticas de nuestro tiempo. Por eso, con renovada esperanza, los invito a que realmente seamos transmisores de la fe con identidad clara, con convicción fundamental, con claridad de lo esencial, pero también buscando los códigos para ser comprendidos por el hombre de este tiempo. Gracias.